Primeramente, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a los que ya estuvieron y a los que vienen por primera vez. Esta mesa va a estar integrada por quien les habla y por compañeros de Argentina y de Brasil. La verdad es un placer y un honor tener a los hermanos brasileños y argentinos. Puedo decir que acá sí tengo parte del Mercosur. Y voy a llamar al compañero Roberto Beto Pianelli, CTA Argentina. Compañero Pianelli. Bien. Jorge Castro, CTA. Julia Melgares. Y la compañera Rosana Sousa. Muy bien, compañeros. Esta mesa va a tener, más o menos siguiendo la misma estructura que tuvo la primera mesa, de resumir y transmitirles a ustedes todo el trabajo que se hicieron en estas 48 horas. Estamos hablando de un trabajo muy rico en propuestas, en ideas, para tener de aquí en más una estrategia única de nuestros países y obviamente agrandarla a otros países más, para saber cómo enfrentamos la tercerización. Sin más preámbulos, le paso la palabra al compañero Jorge Castro de CTA. Bueno, buenas noches ya a todas las compañeras y los compañeros. Bueno, yo soy secretario general del sindicato UETEL en la Argentina, que es un sindicato de telecomunicaciones. Nuestra organización sindical, el otro día, ayer en pleno debate, planteábamos que somos una organización sindical quien defendemos a la mayoría de nuestros afiliados, todos telefónicos tercializados. La manca. Hola. Yo lo que quiero hacer hincapié en nuestro país un poco, este fenómeno de lo que es la tercialización en Argentina, tiene varias patas, digamos. Nosotros, todos los tercializados que tenemos en nuestro país, en la época de los 90, cuando vino la flexibilización laboral, que fue con el gobierno de Menem, ahí se profundiza y entramos en una etapa, digamos, de lo que es la precarización laboral, que la realidad que casi a 30 años, y en nuestro país es un debate, una discusión que nunca se dio. Por eso celebro, digamos, poder participar de este primer congreso, para mí, de tercializados. Es muy importante la riqueza, digamos, de todas las experiencias de muchos compañeros, y también un poco ver qué ha avanzado también que están en otros lugares en el tema, acá en Uruguay, con el tema de la terciarización. Nosotros en Argentina tenemos grandes problemas respecto a la terciarización, porque uno de los problemas puntuales que tenemos, considerando de que todos los trabajadores de muchos sectores tercializados tienen un problema gravísimo, que es el encuadramiento sindical. Y lo digo como una cuestión para mí principal. Nosotros que venimos llevando luchas muy importantes en todos estos años respecto a reivindicaciones en el sector de telecomunicaciones, pero es muy complicado cuando los compañeros se encuentran encuadrados en un convenio que no tiene nada que ver con la actividad, con la rama. No pasa solamente en los telefónicos tercializados, sino también pasa en otros sectores. Hay algunos sectores en nuestro país, en el caso de los ferroviarios, en el caso de Luz y Fuerza y alguna que otra organización más, que a través de la lucha de los compañeros han podido torcer, digamos, la historia de ser precarizados y poder ser trabajador hoy de planta permanente. Yo he escuchado ayer
en la discusión y los debates cuando se hablaban trabajadores de primera, trabajadores de segunda y de tercera. La realidad es que en el movimiento obrero todos son trabajadores y está mal nombrar trabajadores de primera y segunda y tercera. Yo creo que la tercialización, si no hay organización, es muy difícil combatirla, porque ya es un fenómeno mundial y que la sensación es que vino para quedarse. Entonces el tema es ver cómo salimos, digamos, de donde estamos sometidos. Quien le habla, sigo siendo trabajador tercializado. Y la realidad, yo creo que la única manera de poder salir, que acá estuvo dando vuelta mucho el tema de la unidad en los lugares de trabajo, comparto plenamente que es con unidad. El tema es que se hace muy difícil cuando trabajadores que están mal encuadrados no solamente tienen que pelear con la patronal, sino también tienen que pelear a veces con las organizaciones que también se oponen a que esos compañeros se puedan organizar. Entonces en nuestro país es muy complejo el tema de combatir la tercialización. Y obviamente que esto arranca desde el Estado, porque obviamente que el Estado es cómplice junto a las multinacionales. Y después, bueno, de las multinacionales vienen las pequeñas empresas, las pymes y todo lo que sucede. Nosotros, yo quiero hablar un poco de nuestra organización, porque la realidad es que nosotros en estos años hemos dado una pelea, a nuestro parecer, emblemática, muy dura, porque tuvimos que confrontar a muchos aparatos, esa es la realidad. Nosotros, cuando arrancamos a organizarnos, armamos una nueva organización sindical, porque no teníamos representación en este sector hace más de 30 años, y armamos nuestro sindicato. Nosotros decimos que, obviamente, que lo que hubiera gustado, creo que al sector de los compañeros, que el sindicato de la rama hubiera representado al sector como hubiera correspondido. Pero bueno, no fue así. Teníamos muchos compañeros que se mataban a raíz de la precarización laboral, porque yo digo que puedes discutir salario, pero no puedes discutir la muerte de los trabajadores. En nuestro país pasaba eso, que nuestros compañeros son quienes hacen los trabajos de riesgo, quienes instalan las líneas domiciliarias, que se suben a poste de 11, 12 metros. Y bueno, muchos compañeros perdían la vida por la plena precarización que estaban sometidos. A raíz de muchas luchas, de organizarse, pudimos empezar a torcer y doblegar esa historia. También teníamos, en aquel entonces, nuestros compañeros trabajaban 12 horas, 8 horas, 10 horas y tenían recibo de sueldo, digamos, de 4 horas. Hoy por hoy hemos logrado que todos los trabajadores del sector tengan recibo de sueldo como corresponde, que los compañeros tengan sus vacaciones, sus aguinaldos, lo que tal vez un trabajador de planta permanente, como se le dice el trabajador de primera, lo tiene. Entonces yo creo que pelear, se puede pelear. Es muy desleal, digamos, la lucha respecto a los trabajadores tercializados. Nosotros recorremos las empresas y hablamos con los compañeros y a veces por ahí en la práctica no es lo mismo que en lo teórico. Y es muy desigual las luchas, sobre todo cuando tenés que enfrentar no solamente a las patronales, sino a veces también a las organizaciones que se oponen a que los compañeros como que se terminarían avalando ese modelo de explotación. Nosotros, lo que yo creo que estuve escuchando, bueno, en estos 2 días, la verdad que muy contento, porque obviamente nos llevamos en una experiencia muy linda para nuestro país, para nuestros compañeros, para transmitir esto, y que del otro lado, como decían algunos compañeros, que del otro lado del charco hay compañeros que se vienen organizando y que vienen combatiendo el tema de la tercialización. Es muy rico, digamos, esta experiencia que uno se lleva de acá. Pero creo que en nuestro país falta mucho debate. Yo creo que bueno, nosotros como CTA Autónoma estamos convocando para agosto, septiembre, un encuentro del sector privado y obviamente que bueno, están invitados todos los compañeros, tanto de Uruguay como de Brasil, a que estén presentes en ese encuentro que vamos a hacer allá en Argentina. Y la realidad, yo no quiero hablar tanto, digamos, de lo teórico, sino estoy hablando de lo práctico, digamos, de las cosas que hemos realizado en nuestro país. Y hoy por ahí algunos compañeros planteaban el tema que en nuestro país iba a ser complicado el tema de ponerse de acuerdo, porque también tenemos varias centrales sindicales,
pero creo que hay una forma, obviamente que es con la unidad, y obviamente que también es esas organizaciones que no quieren colaborar, digamos, con respecto a la lucha de cualquier tercerizado, acá me alejo de los telefónicos, va a ser muy difícil. Yo desde ya soy agradecido de poder haber presenciado este congreso y bueno, muchas gracias a todos los compañeras y compañeros. Gracias, compañero Jorge Castro. Ahora voy a presentar al compañero Roberto Pinelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, CTA de los Trabajadores. Bueno, buenas tardes, noche, como dijeron recién. Primero quiero plantear que para nosotros es un placer estar en esta casa. El sindicalismo argentino y nosotros desde la CTA tenemos lazos muy fuertes con la PIN-CNT desde hace muchísimos años. Participamos en un montón de lugares comunes, como la coordinadora del Cono Sur, como el Encuentro Sindical Nuestra América. Tenemos unos lazos pero muy profundos y realmente venir a tratar este tema específico que es la tercerización laboral, que es uno de los tantos problemas con que el capital avanza o que intenta avanzar y en la mayoría de los casos logra sobre los trabajadores. Tratar este tema acá realmente y que le haya dado la PIN-CNT el espacio que le ha dado de formar una comisión y seguirlo, estudiarlo, trabajarlo, realmente nos pone muy feliz. En la Argentina el tema de la tercerización tuvo un momento de mucha repercusión, un momento trágico, donde un grupo de trabajadores tercerizados que estaban defendiendo su puesto de trabajo fueron brutalmente agredidos por una patota de un sindicato que sostenía la tercerización, es más, y la administraba esa tercerización, es decir, lucraba con trabajadores tercerizados, y donde murió trágicamente un joven estudiante que había ido a llevar la solidaridad y fue asesinado en pleno luz del día, pero filmado por cámara de televisión. Lo vimos todos en la televisión y eso puso en la palestra este tema, este flagelo, esta nueva forma de explotación con la que el capital avanza sobre los trabajadores, que obviamente había tenido luchas anteriores, pero que estaba naturalizado. Entonces se expresó en una acción trágica con la muerte de Mariano Ferreira y que hizo poner en la luz del día y a la orden del día la discusión de este tema en la Argentina. Nosotros, antes de inclusive esto, habíamos tenido este problema. Yo vengo, mi sindicato, soy el secretario general de un sindicato del metro, del subterráneo, como le decimos los porteños. En el mundo le dicen metro, debemos ser los únicos, le decimos subte. Cuando fue privatizado en el año 94, en ese proceso de privatización aprovecharon para no solamente con la privatización hacer caer los convenios colectivos de trabajo, sino que aparte descentralizar, es decir, sacar de la órbita de la empresa concesionada, la que ganaba, áreas muy importantes que antes habían sido normales y habituales en los trabajadores del subterráneo y que pertenecían al convenio colectivo del subterráneo. Obviamente para privatizar hicieron caer los convenios colectivos. Y pasamos de ser 4.500 trabajadores a ser 1.500 trabajadores del subterráneo. Y después había otros 1.000 o 1.500, no sabemos, nunca pudimos saber exactamente cuánta gente, que estaban tercerizados, que trabajaban en el subterráneo, que le habían aumentado la jornada laboral como a todos los trabajadores, pero que no eran trabajadores del subterráneo, que pertenecían a otros tipos de encuadramiento. Por ejemplo, había unos
que eran de maestranza, limpieza. Es decir, los trabajadores peones que limpiaban ante el subterráneo, cuando cae el convenio, lo ponen como trabajadores de limpieza, de un convenio colectivo precario, realizado en la época del neoliberalismo, que era de limpieza, que obviamente ganaban muchísimo, pero menos de la mitad de lo que ganaba el trabajador peón de limpieza del convenio del subterráneo. Lo mismo sucedía con los trabajadores que controlan la evasión, con los que miran para que le informan a la gente o impiden que la gente pase gratis. También esos habían desaparecido y aparecían como personas que trabajaban en empresas de seguridad y pertenecían a un convenio, también hecho en la época flexibilizadora, que era el convenio de seguridad. Y aparte, los sectores, había compañeros de mantenimiento que lo habían puesto en otro gremio, un gremio de la construcción, que trabajaban haciendo el mantenimiento de las instalaciones fijas del subterráneo, pero eran de la construcción. Y los que recontaban la plata, que antes eran recontadores del dinero del subterráneo, eran bancarios. Habían salido. Entonces nos encontramos, y aparte tuvimos otro gremio más, que era la UOM, que son los metalúrgicos. En algunos talleres, algunos lo habían encuadrado como metalúrgicos. Entonces nos encontramos, el inicio de la concesión, la era privada, como le decimos nosotros, nos encontramos que había 6, 7, 8 sindicatos dentro del subterráneo. Obviamente uno era mayoritario, los que conducen, todo, que era el sindicato mayoritario, pero los demás existían. Pero existían formalmente, porque no organizaban a sus trabajadores, no hacían nada. Solamente cobraban su cuota sindical o su obra social de esos trabajadores. Obviamente la privatización del subterráneo no fue una derrota solamente para los que tercerizaron, sino fue una derrota para también los que quedaron en la órbita de la empresa madre. Fue una derrota para todos. La etapa de las privatizaciones en la Argentina fue una derrota generalizada. Cuando empezamos a recomponernos de esa derrota, cuando logramos enfrentar las situaciones de despido sistemático, cuando empezamos a organizarnos y empezar a recuperar las conquistas que habían sido arrebatadas con la privatización, en ese momento hubo varios de estos trabajadores que decían, bueno, ustedes que consiguieron ahora, volvieron a reducir. En la Argentina nosotros tuvimos una pelea muy fuerte, que es reducir la jornada laboral. Nosotros en un lugar insalubre trabajábamos 6 horas, la privatización nos llevó a 8, y con el mismo salario, a 8, no es que pagaban 2 horas más, 8, con un salario más bajo inclusive. Recuperar la jornada laboral hizo de que estos trabajadores que ganaban menos de la mitad que nosotros y que aparte trabajaban 8, 10, 12 horas, digan, muchachos, nosotros queremos organizarnos con ustedes. Y nosotros, los que éramos de planta, los que éramos de la empresa madre, en esa lucha tomamos la representación de esos compañeros. Y después de grandes luchas, no las voy a contar acá porque son aburridas, pero hubo peleas muy fuertes. En esas peleas fuertes no solamente tuvimos que pelear contra la patronal, también tuvimos que pelear contra la policía y también tuvimos que pelear contra las patotas de estos gremios que no querían perder a sus afiliados para poder seguir recaudando. Gremios que no los defendían ni los tomaban en cuenta. Pero logramos, la verdad, después de un proceso de 6, 7 meses, justo en el momento donde aparecieron los gobiernos progresistas, en el caso en la Argentina, en la asunción de Néstor Kirchner, durante el primer año, cuando empezaron las paritarias, logramos incorporar a todos estos compañeros a planta. ¿Qué es lo que queremos transmitir nosotros? Nosotros en el panel anterior escuchamos a diferentes expositores que expresaron cuál es la situación hoy, qué situación hay en el mundo, cuál es la política del capital, cómo el capital avanza para poder reproducirse y para aumentar su tasa de ganancia. Eso lo vimos, lo expresaron y se expresó en el panel anterior. Y creo que por lo menos lo que yo quiero decir acá, que eso es así, pero que no hay Dios ni rey que haya dicho de que van a ganar o que ganaron. Y nosotros somos un pequeño sector, pero somos una parte viva que logramos que no ganen.
logramos revertirlo. Es decir, hoy en el metro, en el subterráneo de Buenos Aires, no hay tercerización laboral. Y obviamente, no fue regalado del cielo, no fue fácil. Hubo que romper estructuras, hubo que romper lógicas, hubo que pelear contra la conciencia retrógrada que impone el sistema a través de los medios, a través de la cultura generada precisamente por el capital, que hace que le parezca normal a un trabajador tener a uno al lado que hace su mismo trabajo y que gana la mitad, y que no lo considera compañero, que hace que nos parezca normal que una persona tenga otro uniforme y que por eso no la tenemos que defender. Esas cuestiones culturales que nos mete sistemáticamente y sobre las que trabajan esos paradigmas sociales, se puede revertir. Nosotros dimos esa pelea. Convencimos a nuestros compañeros que el que estaba al lado era un compañero igual que él, que merecía ganar como él, que merecía tener la jornada de él y que por ende teníamos que defenderlo como defendíamos a cualquiera de nosotros. Es decir, eso que tanto se habló de la unidad en el lugar de trabajo de la clase, independientemente del encuadramiento sindical, independientemente de la contratación laboral, para luchar todos juntos, para que todos tengamos un mismo convenio, un mismo salario, una misma organización, lo pudimos hacer. Y eso no solamente fue una batalla con huelgas, no solamente fue una batalla cortando las vías en los túneles, no solamente fue una batalla con la policía cuando vino a reprimirnos, sino que fue una batalla fundamentalmente social, política y cultural. Compañeros, nosotros estamos muy felices de haber participado, fueron 2 días exhaustos, estamos bastante agotados, yo la verdad estaba cabeceando hace un rato. Esto obviamente va a continuar, con varios compañeros nos conocemos hace años. Es muy importante que las organizaciones sindicales, sobre todo los sindicatos, abandonemos esa comodidad de que, bueno, ya tenemos organizados los compañeros, vamos a discutir el convenio, discutimos el salario, no me metan este quilombo de tercerizado y esto, ahora cómo lo resuelvo, es muy complicado. Bueno, las organizaciones sindicales tenemos que hacernos cargo de esta situación, tenemos que sentirlo como propio, porque precisamente estos son los problemas que nos trae el capital. El capital de esta manera nos divide, de esta manera nos debilita. Si en nuestras organizaciones permitimos que tercerice, que avance con la tercerización, que avance con sectores sacándonos a compañeros para que vayan, que estén encuadrados de otra manera, tarde o temprano lo que están haciendo es debilitándonos. Entonces esa comodidad la vamos a perder el día que pase, como ahora va a contar la compañía brasileña, como en Brasil, donde directamente quieran liquidar al movimiento sindical. Es responsabilidad del movimiento sindical y obviamente también es responsabilidad de la política, de los que queremos una sociedad más justa, una sociedad sin explotadores y explotados, tener políticas para contrarrestar toda la basura capitalista que nos dice que el miserable que está al lado nuestro no es un compañero. Tenemos que luchar para decir que es un compañero que tiene la necesidad de vivir una vida digna como todos los trabajadores. Solidaridad, igualdad, que son las bases fundamentales para poder, si alguna vez lo podamos ver nosotros, tener una sociedad sin explotadores y explotados. ¿Está? Muchas gracias, compañero. Ahora vamos a pasar, va a ser el cierre de esta mesa, la compañera Rosana Sousa. Ella es trabajadora de la química de São Paulo, ejecutiva nacional de la CUT, dirigente del Sindicato de Químicos de São Paulo, y la va a acompañar en la traducción la compañera Julia Melgares, presidenta de la Mesa Departamental de Cerro Largo y presidenta del PCNT, de la Mesa del PCNT en Río Branco. Boa noite a todas as companheiras, todos os companheiros. Peço desculpa por falar em português. E gostaria muito de agradecer, primeiramente, a PIT-CNT, que está organizando esse debate tão importante, tão estratégico, de enfrentamento ao avanço da terceirização no Brasil
na Argentina e no Uruguai. Então, eu queria agradecer muito o convite feito para a CUT Brasil e a presença de cada um de vocês aqui. Bueno, compañeros, primeramente, acompañando el saludo de la compañera de Brasil, agradecemos la invitación y también saludamos esta actividad que es tan importante y que sea la primera de muchas que se va a llevar adelante en este ámbito que realmente tenemos que enfocarnos para combatir las tercerizaciones. Como decía el compañero, vamos a estar hablando en conjunto para ir haciendo la traducción y que no se pierda nada de lo que la compañera va a exponer, que es un tema tan importante y que es una problemática muy grave la que está viviendo Brasil hoy. Para iniciar a intervenção aqui pela CUT, pelo Brasil, sobre o tema da terceirização, eu preciso falar um pouco sobre o contexto político e econômico ao qual o nosso país vem passando no último período. La compañera va a iniciar contando un poquito de la historia que se vive, la coyuntura política actual de Brasil. Em 2014, nós tivemos a última eleição para presidente do Brasil, e a presidenta Dilma ela é eleita com 52 milhões de votos. Uma eleição limpa, muito transparente, mas que logo na sequência a direita brasileira, que foi representada no primeiro momento pelo PSDB, ele pede a recontagem dos votos, alegando de que que de fato a presidenta Dilma não havia atingido um número suficiente de votos para se eleger. Bueno, inicialmente Dilma Rousseff fue electa para representar ya el cuarto gobierno democrático y popular de Brasil, y la derecha inconformada pide recuento de los votos, ¿no? Tratando ahí de minar, tratando de disminuir, entre otras cosas, lo que fue la elección por el voto popular de la compañera Dilma. Na sequência, começou a se organizar o golpe no Brasil. Em especial, um golpe que foi planejado e organizado a partir do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, e com uma presença muito grande da mídia. Então, tudo que fosse necessário para inviabilizar o mandato da presidenta Dilma era feito a partir do parlamento e a partir da mídia. Então, projetos que eram importantes para a nação deixavam de ser votados simplesmente com o principal objetivo de inviabilizar o mandato da presidenta Dilma. Con el apoyo del Parlamento y sobre todas las cosas de la prensa brasileña, que tiene un fuerte alcance, se hace fuerza para aumenta la desestabilización en el país. Em 2015, a CUT ela tem uma organização muito grande na sociedade, e já em 2015 houve uma tentativa de golpe, mas que o povo nas ruas, os movimentos sociais, o movimento sindical conseguem impedir de fato a retirada da presidenta Dilma do governo, mas que consolida uma ação efetiva do parlamento e da mídia para que fosse aprovado um processo de impeachment com a principal alegação de que o governo da presidenta Dilma era um governo corrupto. En un resumen, a pesar de la fuerte movilización de las centrales sindicales, de la CUT, movilizaciones progresistas también, ¿no?, de la sociedad, fue inevitable que se diera el impeachment de la presidenta Dilma, buscando entonces con eso ampliar toda la crisis económica y política del propio país. É importante falar um pouco sobre essa questão econômica, porque houve uma desaceleração econômica no Brasil,
E isso atinge diretamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, cresce o número de desempregados. Para que vocês tenham uma noção, nos últimos 2 anos, depois do impeachment da presidenta Dilma, a taxa de desemprego dobrou no Brasil. Ela passa de 6% para 12% do número de porcentagem de desempregados, de trabalhadores e trabalhadoras desempregados no Brasil. Con toda esta situación, la desaceleración en la economía, el aumento de desempleo pasando de 6 al 12%, en un número real de 12.300.000 desempleados al día de hoy. E entre a juventude, esse número, a taxa de desemprego é 25%. Então, a maior parte dos trabalhadores hoje que estão fora do mercado de trabalho são os jovens. El 25% de todo este número está sobre todo entre los jóvenes, algo que nos debe preocupar a futuro. Sim, é importante dizer que o Temer, esse governo golpista, ele veio para cumprir um papel. E o papel desse governo é a retirada dos direitos sociais, é a retirada do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E ele está cumprindo muito bem o papel ao qual ele foi destinado pela direita, e a partir de 4 reformas que eu vou falar melhor um pouco depois. Este gobierno de derecha, que cabe destacar, está impuesto a través de un golpe y no por el voto popular, vino sin duda quebrar, retirar derechos que tenían los brasileños. La compañera va a explicar 4 reformas que se vienen estableciendo en Brasil desde este golpe. A primeira delas, que ela já foi votada, já é uma emenda constitucional, que foi votada há poucos meses atrás, que a gente chama de PEC do fim do mundo, projeto de emenda constitucional do fim do mundo. O porquê que a gente chama assim? Porque ele congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Então, o que é revertido hoje para a saúde brasileira, daqui a 20 anos nós teremos os mesmos valores no recurso para a saúde. Então, durante 20 anos, vai haver um congelamento dos recursos do governo para investimentos sociais em saúde e educação. La primera reforma se da a través de una emenda constitucional, 95, la llaman la PEC del fin del mundo. Ya congela todo el presupuesto que se volcaba en la educación y en la salud. Congela por 20 años, o sea que la inversión que existe hoy, tanto en educación como en salud, de aquí a 20 años va a ser exactamente igual. No va a mejorar hasta que pase esse período. Outra reforma, essa reforma da Previdência, que ainda não foi votada, mas está apontada para que seja votada no dia 5 de maio, que houve um envolvimento muito grande da sociedade brasileira. Os trabalhadores e as trabalhadoras entenderam o que de fato estava colocado em jogo, que é a reforma da Previdência. Que, para explicar de forma muito simples, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que contribuir 49 anos, contribuir, não é trabalhar, com a Previdência Social, para que tenham direito à aposentadoria. Então, a conta que o governo brasileiro faz o homem, a mulher, o jovem ou a jovem, entra no mercado de trabalho com 16 anos e se aposenta com 65. Então, ele tem que contribuir 49 anos para ter direito à aposentadoria no Brasil. La reforma que se va a votar ahora, luego los primeros días de mayo, es la reforma de la Previdencia, lo que tiene que ver con la seguridad social de nuestro país. Entre otras cosas, esa reforma va a aumentar la edad mínima para jubilarse. Va a pasar a ser, a partir de los 65 años, solamente se podrá jubilar un trabajador. Y para tener la jubilación integral, este trabajador tendrá que contribuir, que pagar, que aportar 49 años.
Para eso tendrá que empezar a trabajar a los 16 años de edad para lograr jubilarse a los 65, algo que es imposible. Y cuando mencionamos anteriormente el número de desempleo que hay hoy, es imposible contribuir 49 años consecutivamente. O sea que no se van a jubilar. El 90% de los brasileños probablemente não se irão a jubilar. E para as mulheres, essa reforma da Previdência é ela ainda mais cruel, porque eles aumentam o tempo de contribuição, de obrigatoriedade de contribuição para as mulheres em 10 anos. E utilizando o debate de igualdade que as mulheres vêm fazendo há muito tempo no movimento sindical. Então, iguala o tempo de aposentadoria e de contribuição entre homens e mulheres, sem levar em consideração que as mulheres têm dupla e tripla jornada de trabalho, que são responsáveis pelo cuidado das crianças, são responsáveis pelo cuidado dos idosos, e isso em momento nenhum é debatido ou é levado em consideração pelo governo brasileiro. Entre otras cosas, esta reforma tiene una crueldad mayor hacia el género femenino, ¿no? Porque va a igualar la edad entre hombres y mujeres, con la excusa de que las mujeres impulsamos la lucha por los derechos igualitarios o la paridad de derechos. Algo que realmente solo podía venir de un gobierno como este. Va a aumentar en 10 años el tiempo de contribución. Y me gustaría agregar la lógica, la diferencia, cuando decimos 49 años de aporte, se está aumentando de 15 a 25 años el tiempo de aporte en algunos sectores. Aí tem a outra reforma, a terceira grande reforma que é proposta por esse governo, é a reforma trabalhista, que infelizmente essa proposta de reforma trabalhista, nós tivemos a primeira votação no dia de hoje, os movimentos sociais, o movimento sindical tentou impedir essa votação, mas infelizmente nós perdemos hoje por 27 votos contra 10 dos partidos de esquerda. Foi uma derrota de quase 1/3 da representação nessa primeira votação, mas que amanhã será votada no Senado e ela passa a virar lei, passa a ter a modificação também na Constituição, essa reforma trabalhista. Hoy se votó en la Cámara de Diputados la reforma laboral que, entre otras cosas, va a afectar directamente el movimiento sindical. Lamentablemente fue aprobada 27 votos contra 10. Y mañana pasará al Senado. Va a afectar mucho los derechos que tienen los trabajadores. Es un cambio también constitucional. E a terceira grande proposta de alteração da Constituição é sobre a terceirização. Essa lei da terceirização, infelizmente, também já foi aprovada e garante que a empresa possa terceirizar todos os setores de uma determinada linha de produção. Então, uma empresa que produz um determinado produto pode terceirizar do jardineiro passando por todos os trabalhadores, inclusive por aquele trabalhador que está diretamente na atividade fim dessa determinada empresa. La ley de tercerización recientemente aprobada, no hace ni un mes, va a permitir la contratación incluso de asociaciones y fundaciones que tengan calificación técnica para brindar ese servicio. O sea, la contratación desde el sector de actividad, más sencillo o más común hasta el más técnico, de alguna forma. Realmente va a terminar con los derechos de los trabajadores. Es un retroceso aún mayor y una grande preocupación, como para adicionar, es que se puede contratar una sola persona como una empresa, dándole a esa persona una personería jurídica. Entonces, con eso la debilidad es aún mayor, porque ni siquiera se está contratando una empresa
que va a tercerizar el servicio, va a contratar, pueden contratar a una persona sola con una personería jurídica. Duas questões são muito importantes nesse debate da terceirização no Brasil. Primeiro deles é que a nossa legislação ela não permite que os sindicatos representem os trabalhadores terceiros. Então, com essa votação da terceirização e o debate da reforma trabalhista, isso aprova o fim dos sindicatos. Porque se todos os trabalhadores podem ser terceirizados e os sindicatos não representam esses trabalhadores, isso é um desmonte para a estrutura sindical que está vigente no Brasil até hoje. Então, a avaliação que se faz é que daqui entre 3 e 5 anos não exista mais nenhum sindicato organizado no Brasil. Con la tercerización, los trabajadores no tendrán representación sindical, ya que la legislación en Brasil no lo permite. Por lo tanto, se estima que entre 3 a 5 años se exterminen con las organizaciones sindicales, que sin duda es la meta de este gobierno. E para finalizar essa questão, esse ponto sobre a terceirização, um dos argumentos que os empresários, que o capital faz para a aprovação da terceirização é a geração de emprego. E que nós sabemos que não existe essa possibilidade com a terceirização. A história já nos comprovou isso, que você tem geração de emprego quando você tem uma economia forte, e não a partir de um processo de desmonte do mundo do trabalho. A terceirização, ela permite, a companheira já fez a tradução aqui, permite de que uma pessoa pode ser uma empresa. Então, se é um trabalho qualificado, eu posso ser qualificada numa determinada função e, ao invés do empregador ele contratar uma empresa terceirizada, ele pode contratar o serviço de uma pessoa. Então, se um trabalhador pode virar uma empresa. Então, isso é muito sério para a organização e para a estrutura sindical brasileira. Okay? Tentando resumir aqui. Resumir o máximo. Muy amplio el tema. Ok? E agora, para falar um pouquinho sobre os impactos que a terceirização tem na vida do trabalhador e trabalhadora, para que vocês entendam como é esse debate da terceirização. Ele é muito espinhoso ainda para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros. E em 2013, nós tínhamos cerca de 43 milhões de trabalhadores formais e 12 milhões de trabalhadores terceirizados, mesmo não tendo uma legislação que aprova, que estivesse aprovada com o tema da terceirização. Então, mesmo antes da aprovação da lei, da mudança da Constituição, nós tínhamos cerca de 30% dos nossos trabalhadores eram trabalhadores terceirizados. En Brasil, antes de la aprobación de la ley de tercerización, ya había más o menos el 30% del sector tercerizado. Ahora, sin duda, que irá a aumentar mucho. A remuneração média dos trabalhadores terceirizados é cerca de 24% menor do que os trabalhadores primeirizados, ou os trabalhadores efetivos, que têm carteira assinada, que têm proteção social. E esses trabalhadores terceirizados, eles trabalham, em média, de 3 a 4 horas a mais, sem levarmos em consideração o que eles trabalham como hora extra. Los salarios son un 24% menores que los trabajadores directos o efectivos y trabajan generalmente 3 horas más, como generando horas extras, justamente por no tener las garantías que una representación sindical te permite como trabajador, ¿no? Y la rotatividad también del sector es bastante amplia. A taxa de rotatividade entre os trabalhadores terceiros é de 64%. A taxa de rotatividade. Enquanto nos trabalhadores que são efetivos das empresas, essa taxa de rotatividade gera mais ou menos entre 30% e 33%.
a gente percebe que tem um alto índice de calote, não sei como é que fala isso em espanhol, mas as empresas... Adeudos. Então, as empresas terceirizadas, elas muitas vezes deixam de pagar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e com essa votação da terceirização, a empresa contratante, ela também não é mais responsável pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, os trabalhadores terceirizados, eles podem, ao final do seu contrato, não receber nem da empresa terceirizada e nem da empresa contratante. Bueno, se genera mayor incumplimiento con los derechos laborales, principalmente al término de contratos. Hay un aumento muy importante de adeudos en cuanto a los pagos de remuneraciones o de liquidaciones hacia los trabajadores y afecta también los servicios públicos. E é importante, nesse debate da terceirização, é como o mercado de trabalho brasileiro se estrutura. A maior parte dos trabalhadores, a maior parte absoluta dos trabalhadores terceirizados são mulheres, são os jovens, são os negros e as negras, porque a cor da pele determina de que forma que os trabalhadores e as trabalhadoras serão inseridos no mundo do trabalho brasileiro, y os trabalhadores y las trabajadoras migrantes. Existe lamentablemente aún una enorme discriminación, ¿no? En cuanto y se nota, es visible a través de las tercerizaciones, que los sectores más afectados o con mayor número de tercerizados son mujeres, son negros y negras, son jóvenes. Entonces aumentamos aún más todo lo que se ha combatido a lo largo del tiempo, evitando la discriminación. O número de trabalhadores e trabalhadoras também de setores que têm um alto índice de terceirização também é muito complicado no que diz respeito à morte, à perca de vida de trabalhadores no local de trabalho. Para que vocês tenham uma ideia, o setor elétrico, a morte de trabalhadores do setor elétrico é 3 vezes mais entre os terceirizados do que os trabalhadores efetivos. Quando a gente fala de acidentes, isso é 5 vezes maior. Existe un aumento, digo, esta es una realidad que quizás conocemos todos, ¿no? Aumenta, los trabajadores tercerizados tienen un índice mayor de muerte y de accidentes laborales, sobre todo en Brasil, en el sector de la construcción y el sector eléctrico, donde se mueren 3 veces más los trabajadores tercerizados y hay 5 veces más accidentes entre los tercerizados de esos sectores. A Petrobras, que é uma empresa estatal brasileira, uma das maiores empresas estatais que o Brasil tem, de 2005 a 2012, nós tivemos, infelizmente, 14 trabalhadores efetivos ou concursados, né, porque a Petrobras é estatal, então são trabalhadores concursados, tivemos 14 mortes. Já nos trabalhadores terceirizados, nós tivemos 85 mortes. En la Petrobras, en el año entre 2005 y 2012, hubieron 14 trabajadores muertos y 85 terceirizados. Também outro debate que nós fazemos é o debate sobre o trabalho escravo, porque todos os trabalhadores que nós pudemos, a Justiça do Trabalho também, junto com o movimento sindical, pôde acompanhar que tem registro de trabalho escravo, 95%, 90% de 90 a 95% são trabalhadores terceirizados. Donde se ha podido comprobar que existe una comparación, ¿no? Se comprueba de alguna forma que se puede equiparar al trabajo esclavo, a la esclavitud, existe un 90% es un índice
de los flagrantes o de los detectan que son víctimas los terceirizados, entre otras cosas. Vou falar um pouquinho sobre o setor público, que é outro debate super importante que o movimento sindical vem organizando, e eu vou tentar resumir isso, porque você permite, com essa nova lei, você permite que também o serviço público possa contratar empresas terceirizadas. Qual é o problema maior disso? Que não existe uma transparência na sociedade. Os trabalhadores, as trabalhadoras, a sociedade civil como um todo, não tem informação de como essas empresas são contratadas. Qual é a moeda de troca? Sim? Sim. O que faz com que uma empresa seja contratada para prestar serviço público e outra não? Então, isso não é claro, não tem uma clareza para os trabalhadores e as trabalhadoras. E isso ajuda no processo de corrupção no Brasil. Claro, en el sector público se complica aún más, porque no, de alguna forma el sigilo en el ambiente público no te permite dando datos, y de alguna forma no, es un riesgo mayor para la tercerización y mucho más favorable a la corrupción. E agora, para finalizar, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nós estamos empenhados em fazer essa discussão, esse enfrentamento e a organização da classe trabalhadora contra essas 4 reformas. Com reformas que são importantes porque mudam a Constituição. E é importante que vocês entendam que o próximo presidente da República, que a próxima eleição será em 2014, mesmo que seja o presidente Lula, não vai conseguir alterar essas mudanças da Constituição. Porque no Brasil a gente ganha a eleição para presidente, mas a gente não ganha a eleição no parlamento. O parlamento vai continuar sendo um parlamento de direita. E a gente precisa do parlamento para fazer a alteração da Constituição. Claro, nos expresaba la compañera que en 2018, una corrección en la fecha, en 2018 en las elecciones, por más que gane Lula o Dilma o que gane el gobierno de derecha, va a ser prácticamente imposible revertir esta situación que se viene avanzando hoy por el hecho de que en el Parlamento hay mayoría del PMDB o de partidos de derecha, por lo tanto, permitir la entrada y todo este retroceso, por más que el próximo gobierno sea de izquierda nuevamente, es prácticamente imposible revertir, justamente porque las decisiones en el Parlamento hay minoría. Agora, no dia 28 de abril, agora, sexta-feira, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, junto com os movimentos sociais, nós estamos organizando, e as demais centrais sindicais brasileiras, nós estamos organizando uma greve geral. Uma greve geral que vem criando o corpo, muito importante. Inclusive, a Igreja Católica apoia a greve geral, que é muito importante no Brasil, porque 70% dos homens e mulheres são da Igreja Católica, então ajuda muito para essa organização. Então, no dia 28, nós teremos uma greve nacional de trabalhadores e trabalhadoras, e eu peço aqui, acho que um pedido que, como trabalhadora de um país que vem enfrentando um retrocesso muito grande por conta de um golpe sofrido pelo Estado, pelo Parlamento, pela mídia brasileira, a gente gostaria de pedir solidariedade aos companheiros argentinos e os companheiros uruguaios, que criem uma ação, qualquer coisa, que ajude as pessoas a entenderem o que está em jogo para a classe trabalhadora brasileira nesse último período, para a sociedade brasileira nesse último período. Nós teremos ações no Brasil inteiro, já sabemos que serão ações que serão reprimidas muito forte pela polícia. A polícia está organizada a bater, agredir, prender os trabalhadores, os ativistas, as mulheres, a juventude,
que estão sendo protagonistas nesse processo, e é importante para nós que esses dois países sejam solidários a essa luta ao qual os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros estão enfrentando. En un resumen, lo que hace la compañera es solicitar el apoyo desde Brasil, desde Argentina y desde Uruguay, el apoyo de los trabajadores del movimiento sindical, que es tan importante en este momento ante toda esta situación que viven. Siempre decimos que no jamás podemos dividir, que tenemos siempre que sumar, que la lucha de clase es universal. Pienso que este es un momento importante de demostrarlo, de brindar este apoyo. Nosotros, desde nuestra representatividad de la Dirección Nacional de FUESIS, vamos a estar presentes. Nosotros vivimos particularmente en la frontera con Brasil y estamos realmente tratando de mover todos los compañeros que puedan estar el 28, que es la invitación que hace la compañera de que podamos brindar apoyo y estar presentes el 28 en el paro general que Brasil viene convocando en todos los sectores. Existe una gran movilización, se ha notado que día tras día todos los sectores nos venimos enterando por redes sociales incluso, que varios sectores importantes y muy fuertes se van a adherir en ese día a ese paro general. Pero creo que es importante también desde donde se pueda, desde la cercanía de la frontera, estar con nuestras banderas apoyando a los trabajadores de Brasil. Así que bueno, para el 28 puede ser que tengamos malas noticias, porque ya se sabe que la postura de la policía no es buena. Se sabe que va a haber desde la policía un enfrentamiento con golpes, lamentablemente. Así que bueno, lo que se viene programando o organizando desde el movimiento sindical brasileño es una postura muy dura y no la sencillez de salir a la calle, porque lo que se espera realmente y lamentablemente no es algo muy bueno. Así que reafirmamos la necesidad de que se acompañe, de que se esté junto con ellos en esta lucha desde nuestro lugar y, si posible, estar presente apoyándolos y acompañándolos. Muchas gracias por escutarme. Compañeras, compañeros, acá termina esta mesa.